Listo, bueno, muy buenos días para todos en esta mañana. Los saludo nuevamente, recordando mi nombre, Susan Rodríguez, soy ingeniera especialista en seguridad y salud en el trabajo y soy la persona responsable de la administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa JJMM Electronics. Y dentro de nuestro plan de capacitación para la prevención de riesgos dentro de la compañía, para el año 2026 tenemos como segunda temática la prevención de trabajo seguro en alturas y riesgo eléctrico basado en la resolución actualizada 4272 de 2021 y la 5018 del 2019, que gestionó toda la prevención de riesgo eléctrico en las diferentes organizaciones y agremiaciones, incluyendo el sector de telecomunicaciones. Para iniciar, hacemos un balance de estas dos normativas que son completamente aplicables a la compañía y que desde la política de seguridad y salud en el trabajo, no sé si recuerdan que hace unos días estuvimos en la socialización de las políticas, mencionábamos que una de ellas, que es la política principal del sistema, mencionaba que una de las obligaciones que tenemos como empresa es evaluar qué normas legales nos aplican, estudiarlas, gestionarlas y generar un plan de aplicación para garantizar que efectivamente todo nuestro sistema está acorde a la norma y que nosotros pues estamos alineados a lo que el Ministerio de Trabajo nos exige cumplir como empresa. Y estas dos normas que tenemos en pantalla y que estamos visualizando son las normas de los riesgos críticos más importantes del sector de telecomunicaciones y son, hacen parte de las dos actividades económicas, bueno, perdón, económicas no, dos actividades de trabajo de alto riesgo y que están reguladas en Colombia. Las actividades críticas son 5 y de estas 5 actividades, como lo son el trabajo en alturas, el riesgo eléctrico, la minería, las sustancias químicas peligrosas y hablamos también del tema de la soldadura y todo el trabajo en caliente. Pues de estas 5 actividades críticas, 2 nos aplican a la empresa por las actividades técnicas que se realizan en trabajo en postería. Entonces, uno tiene que ver con la resolución 4272 de 2021 que vino a cambiar la forma en que se reglamentaba el trabajo en alturas, que pues recordemos la norma anterior estaba desde el 2012, pero en el 2021 cambió. En el 2012 pues era una norma más generalizada, cuando hacíamos un curso en alturas era las mismas actividades y la misma profundidad para absolutamente todas las personas, se debían reentrenar a los trabajadores cada año y las medidas de trabajo en alturas eran diferentes. A partir del 2021 cambió la forma de diligenciar los formatos de permiso en alturas, cambiaron las mediciones, cambiaron los meses, cambiaron varias cosas importantes y que como los técnicos trabajan en postería superior a lo que en ese momento se consideraba una medida mínima de 1,5 metros, pues nos aplica la norma. Adicionalmente a eso tenemos la resolución 5018 del 2019 del Ministerio de Trabajo que sacó los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo que se deben tener en cuenta para los procesos eléctricos en los cuales se incluye la generación, la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. Esta norma, aunque no va directamente relacionada con el objeto económico de la organización, sí nos aplica porque estamos en una cercanía a líneas de baja y media tensión. Entonces, debido a que nos exponemos al riesgo eléctrico sin que vayamos a intervenir las redes como tal, pues debemos nosotros también estar contextualizados y teniendo en cuenta que dentro de las estadísticas de accidentalidad del sector de telecomunicaciones, pues ya han habido accidentes leves, graves y mortales por la exposición al riesgo eléctrico. Entonces, vamos a iniciar hablando del trabajo en alturas. Entonces, dentro de la nueva norma, la 4272 estableció 3 roles importantes en el momento de la operación, que bajo las cuadrillas y las actividades que nosotros realizamos, pues son roles que están inmersos y
que por ejemplo el ayudante de seguridad, pues es una función que ejecuta el compañero de la cuadrilla. Dentro de estos roles está primero el coordinador de alturas, que es la persona que está capacitada, que está certificada para poder visualizar peligros en el sitio o en las actividades que se planifican para ejecutar y que puede tomar medidas correctivas en el momento e inmediatas. Ese es uno. El otro es el trabajador autorizado, que es la persona que fue capacitada, fue entrenada, está certificada para realizar una labor expuesta al trabajo en alturas, que son los cursos que todos los técnicos que se suben a postería deben tener. El trabajador autorizado también está formado en la competencia de identificar peligros y riesgos cuando trabajan en alturas. Es responsable, asimismo, de identificar esos factores de riesgos a los cuales se van a exponer antes de hacer el ascenso a postería. Normalmente las cuadrillas van en el vehículo, despliegan la escalera, deben hacer el posicionamiento. Antes del posicionamiento debe tener el área señalizada. De hecho, pues los chicos todos los días envían su formato de permiso de alturas diligenciado al grupo de WhatsApp y se envían registros fotográficos del seguimiento. El compañero hace las veces del ayudante de seguridad, que es una persona que debe estar en control y en vigilancia de las condiciones del suelo sin exponerse a la caída. Era por eso que tocábamos el tema hace unos días sobre qué hace el compañero cuando el otro está en postería. No puede estar metido en el celular, no puede estar distraído, sino debe estar pendiente. Entiendo que en el sector telecomunicaciones y pues todas las empresas en las que actualmente nosotros gestionamos seguridad tienen un escenario similar y es que normalmente hay un trabajador que está en postería y el otro está en casa haciendo, digamos, las actividades de conectorización. Pero este ayudante de seguridad es la persona que está en el momento de la posición y ayuda a vigilar las condiciones de perímetro, mientras que su compañero puede posicionarse en la parte alta del poste. Dentro de nuestra matriz de riesgos de identificación de peligros, tenemos contemplado 4 riesgos asociados al trabajo que se desarrolla en alturas. El primero, pues es la misma altura como tal, es un peligro que cuando ascendemos a una altura que supera muchas veces los 3, 4, 5, 6 metros, normalmente un poste de baja tensión mide 6 metros, si es un poste de media tensión, pues es mucho más alto, pues en el momento en que asciende, pues se generan unos riesgos. La probabilidad que pueda generarse una caída, un trauma, y pues no podemos desconocer que puede llegar a causar la muerte del trabajador si no cumple con los protocolos de aseguramiento, de posicionamiento y de aseguramiento de la escalera en el momento del trabajo. Entonces, del riesgo de trabajo en alturas está el peligro de la misma altura. Está el peligro eléctrico, porque estamos cercanos a las redes de media y baja tensión que pueden generar quemaduras, que pueden generar choques eléctricos, que pueden generar fibrilación en el trabajador. Un trabajador con problemas cardíacos que tengan marcapasos, que tengan alguna de estas condiciones, no está apto para trabajar en alturas. No debería estar trabajando cerca de las redes de baja tensión. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta esa exposición que se genera del trabajo en postería. El riesgo biomecánico también, posturas forzadas, fatiga muscular, también el sobreesfuerzo, pues se puede llegar a generar este tipo de riesgos. Y la manipulación de herramientas en el poste muchas veces puede generar caída de objetos y si la persona que está abajo no tiene el casco puesto, no está pendiente de lo que tiene que estar pendiente, pues puede generar un golpe o una laceración por la caída que recibe en la parte superior de herramientas que posiblemente puede llegar a pasar a un compañero que esté en el poste. ¿Y por qué es importante que el personal administrativo esté también en esta capacitación enterada de lo que estamos socializando? Porque hay condiciones de seguridad en el trabajo que se realiza que debemos conocer para información, gestión de control, reporte de condiciones inseguras cuando vemos la observación inadecuada de comportamiento de nuestros compañeros o simplemente cuando los usuarios llaman a hacer reclamos por el tiempo, porque no han ido, porque
no es soplar y hacer botellas, es que está lloviendo y no importa, no. Por eso es importante que todos estemos empapados. Por ejemplo, ¿por qué no se puede realizar trabajo en postería si está lloviendo? ¿Listo? ¿Cuál es el nuevo estándar ahora a partir de la resolución 4272? Porque la 1409 del 2012 quedó derogada. Actualmente, nuestro trabajo en alturas debe estar regulado de los 2 metros hacia arriba. Anteriormente, el trabajo en altura se consideraba de 1.5 metros, ya no. Ahora el trabajo de altura se debe controlar y gestionar a partir de los 2 metros. Dentro de este programa, pues debemos implementar las tareas que se van a realizar diariamente, por eso los permisos de trabajo en altura que nosotros diligenciamos tienen un paso a paso de las actividades rutinarias que hacemos en los procesos de instalación. Entonces, es algo que nosotros no llenamos todos los días, sino que ya está prediligenciado porque nosotros ya sabemos que al llegar ponemos la señalización, montamos la escalera, hacemos el posicionamiento, amarramos la escalera. Recordemos en el tema del amarre de la escalera que los lazos de la escalera deben ser lo suficientemente largos para amarrar al poste. Entiendo que por facilidad y comodidad muchas veces amarramos con el lazo con el que se sube y se baja la escalera, pero el lazo original de la escalera no es tan largo porque él no viene diseñado para amarrar en poste, sino viene diseñado simplemente para subir y bajar la escalera. Entonces, debemos tener un lazo que sea lo suficientemente largo para poder asegurar la escalera al poste. Si vemos que el lazo está desgastado, está deshilachado porque la fricción con el poste de concreto lo va dañando, entonces por seguridad el técnico lo debe reportar a la oficina para que se gestione la compra del lazo, un lazo que sea superior a, digamos, si la escalera en su despliegue son 6 metros, pues debe medir más de los 6 metros para que se pueda asegurar completamente. De hecho, hay algo que en trabajo en altura se llama cortavientos, que son 2 lazos que van en las 2 puntas superiores de la escalera, porque la escalera se debe asegurar no con un lazo, sino con 2. Es lo ideal, pero si hay uno solo, se puede hacer siempre y cuando se amarre de la manera correcta y garanticemos que la escalera queda inmóvil, que no va a quedar inestable frente a cualquier situación, golpe, porque ha ocurrido accidentes donde alguien está trabajando en postería y por agentes externos, llámese un carro, un actor vial en motocicleta, en bicicleta, no se fijó, iba metido en el celular, exceso de velocidad, como sea, puede que choque la escalera, se lleva por delante la escalera, cae el técnico. Pero si la escalera está bien amarrada y estamos anclados en el poste, pues el riesgo pues va a disminuir en cuanto al tema de caída. Entonces, ahora pues consideramos 2 metros, ¿cierto? Y ahí dentro de nuestro programa está el control, los métodos de control, la jerarquía de los controles y la ubicación. Si hay peligros por debajo de los 2 metros, se deben garantizar medidas de protección, pero normalmente eso no pasa en postería porque el poste no tiene normalmente nada a su alrededor. Antes se anclaban como cajas eléctricas a los postes, eso no está permitido. Normalmente eso ya no se ve en la postería de media tensión, pero si nosotros vemos que hay cosas debajo de la postería, tenemos que garantizar medidas de protección de bordes que no le vaya a generar daño al trabajador en caso de una caída. Dentro de las responsabilidades del trabajo en altura, pues hay varias estructuras de la gestión de seguridad que va dentro de nuestros controles administrativos y de ingeniería. Primero, pues la empresa tiene un programa de administración de seguridad y salud en el trabajo para la protección de caídas en altura. Entonces, desde la resolución se estableció que debemos contar con un programa documentado. Nosotros tenemos ese programa documentado y tenemos procedimientos de trabajo seguro con ascenso y descenso en postería. De hecho, esos programas se van a actualizar, se van a verificar y la idea es que ustedes deban tenerlo dentro tanto del grupo de reporte como en las carpetas que se gestionan los trámites del permiso de trabajo en alturas, para que conozcamos
y tengamos claro que los procedimientos existen, que están documentados y que se deben aplicar conforme a lo que tenemos dentro del proceso. Bueno, el tema de los puntos de anclaje a nosotros no nos aplican porque nosotros no estamos en una estructura fija, pero nuestros puntos de anclaje se llaman línea de vida, tie-off. Con el tie-off nos anclamos con un mosquetón cuando estemos en la parte superior del poste y adicionalmente tenemos una eslinga de posicionamiento. Debemos contar en la empresa con mínimo el coordinador de alturas, que nos ayude a identificar los peligros, autoriza los permisos de trabajo y ellos deben realizar un curso de 80 horas. Contamos con los trabajadores autorizados, que son los que hacen su curso cada año y medio. Antes se hacía cada año, ahora se hace cada año y medio. Y el auxiliar de la cuadrilla que cumple las veces de ayudante de seguridad para estar pendiente de las condiciones alrededor del trabajo en postería. Cambiaron las intensidades de las capacitaciones. Entonces, hay un curso que se debe hacer de 8 horas para los jefes de área. ¿Quién hace este curso? Lo debe hacer el responsable del sistema de gestión, lo debe hacer el gerente de la empresa, la persona que firma la autorización del trabajo, la persona que se encarga de activar el plan de emergencias. Es un curso de 8 horas que se debe realizar. El curso de trabajador autorizado ahora es de 32 horas, cuando es por primera vez, cuando es reentrenamiento. Tengo entendido que las empresas que están certificadas para esto, pues ya su capacitación es un poquito menor, pero ya no nos llamamos reentrenamiento, sino trabajadores autorizados. El curso del coordinador de trabajo en alturas ahora es de 8 horas y la persona que se capacita como entrenador, que son los que pueden firmar los permisos de trabajo en alturas, tienen una duración de 130 horas. ¿Cuándo necesito reentrenamiento? Cuando ingreso a la empresa. Ya no es como antes, que el curso de alturas era generalizado. Entonces, yo vengo de trabajar en Claro y entonces llegué a trabajar a esta empresa, pero Claro me mandó hace 2 meses a hacer curso de alturas. Ahora, el curso de alturas debe estar a nombre de la empresa. Puede que sea el mismo sector, pero el curso de alturas debe estar a nombre de la empresa en la que actualmente el trabajador labora. Por eso, cuando yo ingreso a la empresa, debo tener el curso de altura. Si hay cambios de actividades, tecnologías, equipos, ya no vamos a trabajar en escalera. Ahora vamos a trabajar con grúas. Un ejemplo, ¿sí? Exagerado, pero es un ejemplo para el efecto de la capacitación. Entonces, como cambio de tecnología y de métodos de ascenso o de trabajo en alturas, pues debo volver a hacer el curso. Cada 18 meses debo volver a hacer el curso de altura. Si hay fallas detectadas por el coordinador, si hay un accidente grave que se ejecutó trabajo en alturas, requerimos hacer nuevamente reentrenamiento para todo el personal. El permiso de trabajo en alturas lleva 3 firmas importantes. 1, la persona que autoriza el trabajo en alturas, es decir, el jefe inmediato que los envió a hacer sus procesos de instalación, la persona responsable en la administración de ese trabajo. 2, la persona que se encarga de activar el plan de emergencias, que es la persona que se encarga de desencadenar las líneas de llamadas y hacer la gestión de un accidente de trabajo en altura. 3, el coordinador de trabajo en alturas también debe firmar el permiso y los trabajadores autorizados también deben firmar el permiso de trabajo en alturas. Dentro del permiso de trabajo en alturas hay un ATS, que nuestro ATS está inmerso dentro del mismo permiso de trabajo en alturas. El ATS, pues en este momento lo relacionamos como una lista de chequeo de que las condiciones a las cuales vamos a trabajar se cumplen. Entonces, verificamos que las condiciones climáticas están ok, que el equipo de protección personal está correcto, que el área de trabajo está despejado. En este caso, no nos aplican puntos de anclaje, que la herramienta esté en buen estado. Si no hay firma del permiso de trabajo en alturas, no debemos ascender. Por eso nuestra regla general en la empresa es que los permisos de trabajo en altura
se envían a primera hora para poder llevar un control y garantizar que los permisos se están firmando antes de subir a postería. Siempre es importante tener muy en cuenta la demarcación y delimitación de nuestra zona de trabajo. Uno, por el riesgo de que si nosotros no ponemos algo visible, fácilmente una persona distraída en su andar, en su vehículo, en su moto, no vea la escalera, ande rápido y cuando menos piense se encontró con la escalera y se nos puede llevar por delante. Entonces, es importante que la señalización le avise a los demás que estamos haciendo presencia, que se delimite para evitar que las personas circulen por debajo de la escalera o muy cerca de nosotros, porque nosotros podemos tener casco y estamos bien, pero preciso la señora venía con un niño no muy quietico, no muy obediente, y se le dio al niño por estar cerca de ustedes y preciso se les cayó una herramienta, le cayó encima al niño, lo escalabró y tenemos un problema. Entonces, por eso se debe delimitar. Si nosotros delimitamos, garantizamos un espacio seguro de trabajo donde estamos cumpliendo nuestra parte de avisarle a los terceros que circulan cerca de la postería que por ahí no se debe cruzar. Y de hecho, esto hace parte también del protocolo de uso de la infraestructura de las electrificadoras. Nosotros debemos cumplir con esa delimitación porque pues somos responsables de los terceros que pasan por ahí. ¿Listo? ¿Cuáles son esos elementos de protección personal que debemos usar como técnicos? Primero, nuestro casco, pero el casco debe tener el barbuquejo. Si no tiene el barbuquejo, pues estamos usando un elemento de protección personal a medias. El barbuquejo nos garantiza la seguridad del mentón y que el casco no se vaya a caer. ¿Me permiten un segundo? Recordé que no he enviado el listado de asistencia. Voy a reenviarles el link. Y también se les voy a dejar, se les voy a compartir en el chat de la capacitación. Con eso también pueden entrar de una vez para que vayamos diligenciando la asistencia. Listo. Bueno, entonces tenemos el casco de seguridad que debe tener el barbuquejo. Normalmente ellos traen unos anclajes plásticos a los orificios del casco en la parte lateral. Entonces, esos anclajes plásticos se pueden romper. Hay que estar pendiente como técnicos de reportar el daño de los barbuquejos a la oficina para que se dé el repuesto del barbuquejo. Si se daña el anclaje, pues no es necesario cambiar el casco, simplemente el barbuquejo, que son las riatas que traen. Se le pone la mentonera porque el reemplazo del barbuquejo no trae esa mentonera y se debe cambiar. Pero pues normalmente cuando tocamos estos temas es que nos acordamos que es que se me perdió, que es que se me dañó y no, el barbuquejo debe estar completamente útil todo el tiempo. Si ya se nos parte el casco donde va el orificio del anclaje del barbuquejo, ahí sí nos toca cambiar el casco completo. El casco no es eterno, no dura 10 años ni 15 años. El casco tiene una vida útil de 5 años. Entonces, el casco se debe verificar la fecha de la fabricación, que es una ruedita de numeritos que está normalmente en la visera. Él siempre apunta una flecha hacia un año y ese año es el año de la fabricación. Entonces, a partir del año de la fabricación y del mes, porque él trae 2 rueditas con los 12 meses del año y trae los años 20, 22, 23, 24, bueno. Entonces, a partir de la fecha que apunte la flecha que apunte la fecha, el año del casco, ahí contamos 5 años. Si ya vemos que nos pasamos o estamos por pasarnos, debemos reportarlo. Tenemos un grupo donde reportamos los permisos de trabajo en altura
ahí reportamos nosotros también el tema de los cascos. De hecho, se han dado cuenta que, bueno, el año pasado se pidieron unas foticos de los cascos, de las rueditas, para nosotros verificar también qué tan antiguos son los cascos y para cuándo se debe proyectar el cambio de los cascos. Al casco no se le debe poner stickers, no se le debe poner nada que pueda dañar o obstaculizar, visualizar el color o el cambio de color del casco. Cuando el casco se torna muy amarillo, quiere decir que su estructura ha absorbido demasiado sol, que lo ha degradado el material plástico, y cuando se degrada mucho el material plástico, cualquier impacto rompe el plástico. No sé si se han dado cuenta, ni siquiera solamente los cascos. En la casa podemos tener algún artículo de plástico, una matera, un balde que está al sol y al agua, y con cualquier golpecito se rompe. Y es porque el material plástico se degrada con el sol. Entonces, si llenamos el casco de muchos stickers, pues no vamos a poder ver el cambio de color. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Adicionalmente, para nuestra parte facial y superior, debemos llevar gafas de seguridad. Gafas que protejan los ojos de golpes, de choques, de objetos que pueden salir volando por ahí y puedan causar un accidente ocular, pero también por la protección ultravioleta de los rayos solares. Hay gafas que son oscuras y que son claras. Las gafas oscuras son las que se deben utilizar para el trabajo en postería porque ayuda a filtrar la luz solar. Y las gafas transparentes son las que se deben usar dentro de la casa del usuario. ¿Y por qué dentro de la casa del usuario? Porque dentro de la casa del usuario puede que ustedes estén utilizando el taladro y les salte por ahí cualquier tierrita a los ojos y les pueda generar ahí la molestia. El año pasado tuvimos un accidente de un muchacho que estaban instalando y se rompió una ventana y le cayó un vidrio al ojo y ahí le generó el accidente. Entonces, las gafas se deben utilizar no solamente cuando estamos trabajando en el poste, sino en todo momento. Cuando estamos en el poste debemos usar gafas oscuras y cuando estamos dentro de la vivienda debemos utilizar gafas transparentes. Eso es la parte de protección superior, en cabeza y la parte facial. Nuestra ropa debe ser ropa anti-atrapamiento, no debe ser ropa de material sintético, porque el material sintético en las prendas absorbe energía electrostática y puede generar, digamos que cualquier tipo de facilidad para una descarga eléctrica. Entonces, la ropa que se utiliza en el trabajo en postería debe ser de algodón. Debe ser ropa que sea ajustada, no puede ser ropa holgada. La camisa, en lo posible, debe estar fajada, no ropa suelta. Debemos usar botas de seguridad que sean dieléctricas, que sean antideslizantes, que tengan punta de seguridad. Debemos utilizar guantes para la prevención del riesgo eléctrico y si vamos a manipular rollos, estructuras grandes y fuertes, debemos utilizar guantes de baqueta reforzada, no guantes de carnaza. Los guantes de carnaza son de un cuero grueso que se utilizan para el trabajo en soldadura. Nosotros no necesitamos guantes de carnaza. Aparte que son demasiado gruesos y difíciles de manipular, pues no nos aplica. Los guantes de baqueta reforzada, que son los amarillitos que le llaman por ahí tipo ingeniero, son los guantes que nosotros debemos tener para la manipulación de las cargas. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a elementos de protección. Recordemos que en nuestro procedimiento de ascenso tenemos la necesidad de generar la inspección visual de los peldaños, de la estructura de la escalera, que debemos estar anclados a la línea de vía portátil que se debe tener dentro de la escalera, que normalmente esto va con un mosquetón a la parte superior de la escalera y se deja descolgar la línea de vida con un... de hecho, la línea de vida cuando se compra ya lo trae, que es un arrestador de cuerda que va al pecho, que es un dispositivo que va corriendo con usted a medida que va subiendo y si usted se resbala de la escalera, pues él bloquea la cuerda y no permite que usted se caiga. Puede que tengamos la línea de vida para el ascenso, puede que no,
pero debemos adicionalmente a esta situación usar un posicionamiento seguro en poste y es el tie-off, que es una riata gruesa que se abraza al poste y la punta se ancla al pecho. Adicionalmente, nos ponemos la línea de posicionamiento estando en la parte de arriba. Es importante tener en cuenta que cada vez que ascendamos o descendamos, siempre debemos tener 3 puntos de apoyo, ya sean 2 manos, un pie o 2 pies y una mano en el momento en que vamos a avanzar. ¿Listo? Y ya aquí vamos a cerrar con el tema de recordar los conceptos de riesgo eléctrico que nosotros debemos tener en cuenta. Recordemos que el año pasado cuando hablábamos de prevención de riesgo eléctrico decíamos que nosotros no intervenimos, simplemente debemos tener cuidado con la cercanía, porque lo único que nos puede a nosotros salvar o el único control que podemos hacer nosotros frente al riesgo eléctrico son 2 cosas. El proceso de observación de las condiciones generales del poste y segundo, las distancias de seguridad. Como nosotros no somos electricistas, no tenemos un carnet de conte, no estamos certificados, no trabajamos con electrificadora, ni vamos a intervenir postería, pues nada de ese conocimiento nos aplica. Lo único que nos aplica es tener en cuenta las distancias de seguridad. Así de sencillo. Tener ropa ignífuga, es decir, el tema del algodón que les mencionaba ahorita, tener nuestros elementos de protección personal, saber cuánto es la distancia mínima que yo debo estar de la línea de media y de baja tensión. No es que nos vayamos a medir con un metro, pero sí como técnicos debemos aprender más o menos a visualizar a cuánto estamos de cada una de las líneas. Y como regla general, prohibido, prohibido, súper prohibido, trabajar con lluvia o en tormenta. Prohibido, súper prohibido, y creo que eso lo tenemos claro. Cuando ha llovido no se puede trabajar. ¿Y por qué no podemos trabajar? De pronto hay personas nuevas, de pronto hay personas que no estuvieron los años anteriores en las capacitaciones. Resulta que hay un conductor de energía eléctrica que se llama el agua. Es supremamente conductor. Entonces, como hay cables desnudos o hay cables en la parte superior de las líneas de baja tensión que están desnudos y son cables de media tensión, pues puede que en el momento de la lluvia el flujo eléctrico se transporte por la lluvia y si yo estoy en el poste, como el agua es conductora, aterriza en mí y puede generar un accidente grave o mortal. Entonces, súper prohibido trabajar en lluvia. Nuestro cuerpo está hecho de 80% agua. Quiere decir que al entrar en contacto con la lluvia, pues fácilmente la energía puede viajar y puede generar una descarga eléctrica. ¿Listo? Entonces, importante tener claro y la regla vital es el distanciamiento. Así de sencillo, el distanciamiento. A nosotros no nos aplica el desenergizar porque no intervenimos en redes eléctricas. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué es el riesgo eléctrico? Como para aterrizar nuestro concepto, es la posibilidad, porque los riesgos son posibilidades. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un accidente y que depende de una severidad por la intensidad o el grado de exposición que tenemos. Entonces, el riesgo eléctrico es la posibilidad que nuestro cuerpo sufra daño cuando incide la corriente eléctrica en él. Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de un accidente eléctrico? La muerte de una persona, ¿sí? Normalmente, los riesgos muy, muy altos y graves y los accidentes en postería que han sufrido las electrificadoras y los electricistas que intervienen terminan siendo mortales. Hay accidentes que cuando pasan por ahí en el sector telecomunicaciones se vuelven virales y generan muertes. Poco se produce, pero cuando se produce genera una muerte. Hace mucho que no ha habido un caso así como viral que yo sepa, pero una de las consecuencias más importantes es la muerte de un trabajador. Quemaduras graves e incluso las amputaciones de miembros superiores o inferiores por quemaduras. Caídas y golpes como consecuencia del choque o del arco eléctrico, porque como el arco eléctrico es como una explosión, lo que hace es que bota del trabajador, por decirlo así, en términos castizos de la estructura, y pues genera la caída y el golpe. O también, incluyendo, puede generar incendios, explosiones, porque la descarga eléctrica puede caer en el área de trabajo
y como eso genera una fuente de calor por el choque eléctrico, pues genera incendios adicionales a la situación. Es importante que volvamos entonces a repasar y recordar cómo es que están distribuidos los niveles de tensión. Entonces, las redes de muy baja tensión son menos de 25 voltios, baja tensión entre 25 y 1000 voltios, media tensión entre 1000 y 57.000 voltios, alta tensión entre 57.000 y 230.000 voltios y extra alta tensión más de 230.000 voltios. ¿Cómo funciona la red de distribución? Hay una generación de energía eléctrica en las plantas. En Boyacá tenemos en Paipa la planta de generación de energía eléctrica, por ejemplo. Se genera la energía eléctrica en una planta, la cual va a las redes de alta tensión, que son como las torres, esas grandes que vemos cuando uno viaja, porque esas torres no deben estar dentro del área municipal ni urbana. Esas redes de alta tensión aterrizan en una segunda transformación que distribuye la energía en redes de media tensión. Y las redes de media tensión que van a los municipios, a las cabeceras y a las zonas urbanas e industriales, se aterrizan en unos pequeños transformadores, llamados transformadores tipo H, que bajan la distribución a redes de baja tensión para uso residencial y comercial. Entonces, en fotografías vemos las líneas de alta tensión, las subestaciones municipales donde aterriza las redes de alta tensión y la transforma para redes de media tensión, que son los postes que vemos de forma horizontal, que de acuerdo a la forma de los nodos en los que está, pues se puede identificar la cantidad de voltaje que va por cada uno de ellos. Luego las redes de media tensión aterrizan en estas pequeñas estructuras tipo H, donde transforma la energía y se generan redes de baja tensión que ya van para los postes pequeños que están en las casas, en los cuales fluye voltaje entre 220 y 110. Nuestros puntos energizados son los puntos negros que vemos en la fuente, en la imagen como fuente del peligro, y la seguridad en la que nosotros podemos estar es buscando la distancia de seguridad en la frontera de la protección del destello y en el acercamiento limitado del punto energizado. ¿Cómo sabemos cuál es la máxima distancia? Pues bueno, en la resolución 9708 del 2013, que es el RETIE actualmente vigente en Colombia, pues genera unas tablas de mínimo acercamiento y proximidad de acuerdo a la cantidad de voltaje. Pero nos vamos a enfocar en esta que está acá, que está un poco más resumida, y es que nos dice que la distancia mínima de seguridad para las instalaciones menores a los 1000 voltios, es decir, la postería de baja tensión, donde nosotros hacemos los procesos de instalación normalmente en el área residencial, debe estar a 0.4 metros de la red de baja tensión. Son 40 centímetros, ¿sí? Que es donde normalmente las cajas NAP de la estructura de la fibra óptica se posiciona en esos postes. Entonces, más o menos, debemos estar siempre a 40 centímetros o las cajas deben estar a 40 centímetros de los nodos de la red de baja tensión con el fin de garantizar un trabajo seguro. Cuando estamos en postería o en redes de media tensión que van desde los 1000 a los 57.000 voltios, debemos estar como mínimo a 3 metros de distancia de la red de media tensión. Y esos son unos postes que son mucho más grandes, donde en la parte de abajo está la red de baja tensión, donde debemos estar a 40 centímetros, y de donde yo estoy parado con mi caja NAP, debo estar por lo menos a 3 metros de la red de media tensión. Entonces, aquí están más específico en los muñequitos. Ahí sí se alcanza a ver. ¿O será el internet que no me permite? Hay unas redes de distribución donde nos sale la red de media tensión y baja tensión, las diferentes formas. Ahora se utiliza mucho, sobre todo en la parte rural, postería, donde se ve como la red trenzada. Pero no sé por qué no me deja ver acá. Espere, me dejo de compartir y vuelvo a compartir pantalla para que le salga la imagen de la que estoy hablando.
Listo, ahora sí. Entonces tenemos en esta parte la red de baja tensión donde se ve como trenzada, que es la primera imagen a mano derecha, y está la forma tradicional, que es el poste que está en medio. Si se dan cuenta, pues en comparación a la red de media tensión, ahí el dibujito cerquita, se da cuenta que la baja tensión siempre va a estar mucho más abajo y es la red tradicional que nosotros vemos. Hay dos tipos de cable en las redes eléctricas. Uno se llaman los cables recubiertos y otros son los cables desnudos. Entonces, los cables recubiertos son unos que traen un encauchetado negro que normalmente en la red de baja tensión vemos y que a veces entramos en contacto y no pasa nada. A veces entramos en contacto y nos pasan corrientazos, que son los incidentes más comunes para el personal técnico, que a veces les pasan como corrientazos, cuando el cauchetado puede estar en mal estado, bueno. Entonces, normalmente las redes vienen protegidas, pero las redes de media y alta tensión no siempre están protegidas. Son cables desnudos, cables a la vista, y este tipo de cableado es el que es más peligroso cuando estamos en el tema de la lluvia, porque como está al descubierto el flujo eléctrico que corre por él, pues viaja fácilmente a través del agua. Entonces, importante, y volvemos a repasar el tema de los distanciamientos de seguridad. Tenemos nuestro cableado desnudo y tenemos la red compacta, que son esas redes que vemos como en forma de diamante. Los cables desnudos son en las redes tradicionales. Ahora las redes compactas pues vienen protegidas, pero cuando veamos cualquiera de esas dos formas, sabemos que eso es una red de media tensión. A veces los técnicos que son muy nuevitos, que de pronto vienen recién saliditos del SENA o que de pronto están empezando porque se contrató por su actitud, quieren empezar a aprender, son empíricos, no conocen, no diferencian las redes. Entonces, es importante que empecemos a verificar. Si veo alguna de estas dos formas, de estos dos tipos de postes, de estos dos tipos de redes, sé que yo puedo trabajar como mínimo a 3 metros de distancia de esa red. Y cuando vemos este tipo de estructuras que ahora tenemos en pantalla, que son las redes de baja tensión, puedo trabajar a 40 centímetros, ¿sí? 0.4 metros de estas líneas de tensión. Bueno, aquí tenemos más o menos la dimensión de las alturas de los postes en los cuales nosotros trabajamos. La red de baja tensión por red IE debe estar a 7.2 metros de estructura tradicional y la red trenza a 7.9 metros. ¿Qué quiere decir? Que nuestra escalera, que normalmente mide 6, pues da apenas para nosotros estar a la cercanía adecuada. Si nosotros vemos normalmente esta fotografía, en efecto, la persona está a una distancia entre su pecho y la red de más o menos 40 centímetros. Entonces, normalmente así nosotros trabajamos, ponemos la escalera, nos posicionamos con la eslinga de posicionamiento. Debería tener esta persona también el tie-off anclado a su pecho y se intervienen la fibra para los procesos de instalación. Nuestra fibra óptica, aunque en sí la fibra óptica no tiene un cuerpo metálico, pero sí, adicionalmente a eso, la fibra, aunque viene encauchetado, tiene un mensajero, que es un mensajero que viene en alma metálica y que por la fibra óptica puede llegar a viajar una descarga eléctrica porque tiene una parte metálica dentro de su estructura. ¿Listo? Y para terminar, frente a cualquier situación que se nos pueda presentar, pues debemos nosotros estar preparados con un plan de emergencia. Dentro del plan de emergencia está incluido qué se debe realizar en un proceso o el protocolo que nosotros debemos seguir frente a un accidente que se nos pueda presentar por trabajo en alturas o por riesgo eléctrico. Primero, pues no debemos violar ninguno de los protocolos, debemos asegurar el área, debemos desencadenar las llamadas de emergencia, debemos prestar los primeros auxilios a la persona y en caso de que el accidente se genere en la parte superior del poste que no haya tenido que ver con la parte eléctrica, pues podemos iniciar maniobras de operación y rescate con el kit de rescate que la empresa se debe tener. Si el accidente fue por riesgo eléctrico, no
estamos autorizados para iniciar ningún tipo de procedimiento de rescate, porque si el accidente es por riesgo eléctrico, puede que esté energizada la estructura y esté energizado el compañero o el trabajador. En ese momento debemos suspender las actividades y llamar de inmediato a los organismos de socorro y llamar a la línea de emergencia de la electrificadora correspondiente. ¿Listo? Hay un papel que es importante y es el que realizamos tanto los coordinadores como los trabajadores autorizados. Debemos tener muy claro que trabajar en alturas no es una cosa de descuidos, no es algo que se tome a la ligera. Debemos ir con pies de plomo cada día, en cada instalación. Debemos ser muy atentos a todas las condiciones de riesgo a las que nos exponemos, que podamos verificar las condiciones del poste, que no omitamos por pereza, ay, es que eso para amarrar la escalera y solamente voy a ir a quitar un precinto, ay, eso, Pat, ¿qué tanto protocolo si yo solamente voy a hacer algo rápido? Entonces, ese es el día a día de todos los técnicos. El afán, ¿para qué? Si es que eso es un momentico nomás, es que la empresa nos mide por rendimientos y utilizamos muchas excusas, pero así sea, 5 segundos que va a demorar arriba, amarre la escalera, use el equipo de protección personal. Los accidentes no avisan. Entonces es importante que vayamos con una cultura de seguridad muy impregnada en nuestro interior, que tengamos un compromiso con el autocuidado, la actitud y la aptitud para realizar de forma voluntaria actividades que conserven la salud, ¿sí? Ay, es que como no me están mirando, y pues como yo ya mandé la foto del permiso, pues lo hacemos de cualquier manera. Y no, esto es más un tema de conciencia. La empresa cumple con suministrar el equipo de protección, con capacitarnos, con decirnos, con regular la firma de los permisos de trabajo, pero si ya el trabajador por sí solo decide violar los protocolos de seguridad, pues es algo que a nosotros como empresa se nos salen de las manos. Y aquí es importante es que cada uno tenga la conciencia del autocuidado y que de forma voluntaria, porque sabe la responsabilidad y porque sabe que algo en algún momento puede llegar a pasar, pues prefiere más bien trabajar de forma segura y cualquier condición insegura que tenga, pues se reporta a la empresa para que se pueda gestionar. Entonces, resumimos en un ecosistema seguro. Primero, toda persona que se sube a postería debe estar capacitada y debe estar certificada como trabajador autorizado. El permiso de trabajo debe llevar 3 firmas importantes, la del coordinador, la de la persona que autoriza el trabajo y la persona que desencadena las llamadas de emergencia, que debemos hacer nuestro análisis de riesgo a conciencia, no una lista de chequeo así rápida, sino que realmente podamos verificar y socializar que las condiciones estén adecuadas, que todos los equipos de altura sean certificados, que podamos aplicar nuestra regla principal de trabajo eléctrico, que es los distanciamientos de seguridad, y que podamos estar listos y preparados en caso de que necesitemos hacer un plan de rescate. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por el tiempo y por el espacio. Esta es una capacitación donde las temáticas que hablamos pues no son nuevas, simplemente estamos haciendo un recordatorio de temas que sabemos, que conocemos y que cuando hacemos los cursos de alturas pues no lo mencionan y no los dicen. ¿Listo? Quiero entonces, porfa, recomendarles el diligenciamiento de la asistencia. Quiero agradecerles porque ya estamos la asistencia pasada completamente ok. Y adicionalmente a esto les voy a enviar el formato de la evaluación. Recordemos que yo les había dicho que por el Ministerio de Trabajo debemos tener no solamente lista de asistencia, grabación de la capacitación, sino también debemos tener un formato de evaluación. Entonces, voy a copiarles el link también aquí en el chat y también ya se lo envía a Diana para que ella se los pueda compartir en el grupo. Lo voy a enviar también por el grupo de reporte de los permisos de trabajo en altura de los técnicos para que por favor no me colaboren con el diligenciamiento. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por el espacio, por el tiempo. No les quito más y deseo que tengan un excelente día de trabajo. Cuídense mucho, por favor. Evitemos en lo posible actos inseguros que nos puedan generar accidentes, no por la empresa, sino por la salud de cada uno de ustedes. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias, Susana. Listo. Ah, bueno, me mencionan acá algo importante. El formato de asistencia, al finalizar, hay una opción donde dice firma. Bueno, como nosotros no tenemos listas donde podamos realmente identificar su firma y como los formularios nos arrojan unos Excel donde hay unos datos de ustedes y pues en línea podemos ver que realmente si las personas se inscriben, preferimos asegurar que nuestros registros sean completamente válidos para el ministerio. Al finalizar el formato dice firma. Entonces, quiero pedirles el favor que se tomen unos minuticos para que firmen en un papel en blanco, le tomen una fotografía a su firma y la guarden en el celular de manera que cada vez que tengamos asistencia y tengan que anexar la firma, pues van a escoger siempre la misma fotico. Entonces, para que porfa firmen y lo anexen dentro del formulario, la firma. ¿Listo? Eso era todo. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.